pues antes de empezar, solamente comentaros, como ya ha dicho Elia, yo soy matemática de profesión y profesionalmente me dedico a dos cosas. Por una parte, llevo toda mi vida trabajando mucho en todos los temas de medición en el área de marketing, de métricas y temas de ROI, que es de lo que hoy os voy a hablar sobre todo, pero luego también me dedico mucho, sobre todo en redes sociales, a estar muy al día de temas de inteligencia artificial y de futuro. Y también os voy a dar alguna pista sobre eso. Bueno, antes de... A ver. Ahora. Vale, antes de comenzar... Uy, va lento. Espera, voy a poner aquí mejor. A ver. Os voy a dar una introducción al tema del futuro. Una cosa que digo yo siempre. O sea, el problema que la mayoría de las personas tenemos, sobre todo los que somos más mayores, es que cuando miramos al futuro lo solemos hacer desde nuestra experiencia de vida. Y eso hace que en realidad ese futuro que visualizamos pues no tenga nada que ver. Porque el futuro hay que intentar mirarlo con los ojos de los niños que están por nacer. También eso hace que haya una brecha generacional entre la gente más joven y cómo la gente más joven utiliza la IA y la relación que tienen con la IA y la de los adultos. Muchas veces nosotros los adultos desarrollamos cosas, por ejemplo la realidad virtual, pensando que va a ser una cosa muy apasionante, pero que eso no nos va a apartar de nuestra vida y de disfrutar saliendo al campo. Pero si luego los niños que nazcan en el colegio tienen realidad virtual y utilizan mucho la realidad virtual en su vida, pues para ellos, por mucho que nosotros les digamos en el futuro que tienen que salir al campo, si no les hemos dado esa opción en su vida de manera natural, pues esa puerta que nosotros abrimos pensando que van a entrar a un mundo, en realidad es una puerta que ellos abren, pero van a entrar a otro mundo. Esta es una de las cosas que me gusta decir, porque es verdad que muchas veces visualizamos el futuro desde nuestra experiencia y eso creo que es un error. En segundo lugar, os voy a dar también un punto de vista de lo que yo creo que está pasando con la inteligencia artificial. Casi todos vosotros conoceréis esta curva, es la curva de la singularidad tecnológica. Es una curva que está ajustada a datos reales y tiene también la predicción de lo que va a pasar en el futuro. En el eje horizontal tenemos el paso de los años y en el eje vertical tenemos la velocidad a la que avanza la tecnología. ¿Qué demuestra la curva? Pues que la velocidad a la que avanza la tecnología no es constante, ta, 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 sino que es acelerada, ta, 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 ta. Y eso es real. ¿Y qué significa ta, 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 ta? Pues que esa curva se va a disparar en un momento al infinito. ¿Y eso qué sentido tiene en la vida y como seres humanos? Nadie sabe. ¿Qué significa que en torno al año 2045... la velocidad a la que avanza la tecnología despega al infinito? Nadie lo sabe. Lo que yo sí sé es que eso se combina con nosotros, que somos seres humanos, y que no estamos fisiológicamente preparados para el cambio acelerado. Entonces, eso me da lugar a la primera hipótesis. La primera hipótesis es, aquí tenemos otras dos curvas, pero la primera, esta de aquí, se parece mucho a la que acabamos de ver, también es acelerada, y es la curva del grado de automatización de las tareas. El grado de la automatización de las tareas también es acelerado. Y la otra curva es la curva de la saturación tecnológica que tenemos las personas. Nosotros estamos cada día más saturados. Qué poco sentido. Cada día usamos más IA, cada día somos más grandes, más empoderados. Pero cada día estamos más estresados. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que va a haber un punto de equilibrio. O sea, nosotros, esto está aquí, ya no le podemos decir que se pare. O sea, el futuro es lo que es. Pero nosotros necesitamos a las máquinas. Porque si nosotros seguimos al ritmo que estamos, no vamos a ser capaces. Entonces, la primera gran lectura es nosotros necesitamos a las máquinas, dado el punto en el que estamos. La segunda lectura es este otro gráfico que también he desarrollado yo, que dice lo siguiente. Todo sentido común, apoyado con un poquito de gráfico matemático, pero el sentido común. El ser humano ha ido creciendo y desarrollándose a medida
que ha usado su inteligencia. Nosotros hemos tenido problemas, nos hemos enfrentado a cosas y hemos tenido grandes ideas, hemos pensado mucho y hemos hecho grandes cosas. Ahora llega la inteligencia artificial. Y según ella aparece en nuestras vidas, nosotros, sin darnos cuenta, dejamos de pensar. Despacito. Un día un poquito, otro día otro poquito. Somos perezosos. Eso va a favor de que dejamos de pensar. ¿Qué podría llegar a pasar? Pues podría llegar a pasar que la inteligencia artificial fuera tomando protagonismo, y que hubiera un momento en que los seres humanos dejáramos de aportar. Dejáramos de pensar, entre comillas, para desarrollar. ¿Y entonces qué pasaría? Pues que la inteligencia artificial entraría en bucle, porque ella sin nosotros no es nada. Solamente tiene todo nuestro pasado, toda nuestra historia, toda nuestra creatividad, todas nuestras ideas. Pero si nosotros dejamos de aportar, la IA entraría en bucle. Así que necesitamos a la IA, pero hasta cierto punto. Y la charla que yo os voy a dar intenta llevar ese cierto punto al área de marketing. Entonces, primero, tenemos que diferenciar, en el fondo son lo mismo, pero hay que diferenciar entre la IA predictiva, que es todo lo que es el machine learning, el deep learning, los algoritmos, las matemáticas, eso que llevamos muchos años escuchando hablar y que la mayoría de vosotros que no tengáis esa base jamás habéis pensado acercaros a esto de ninguna manera. Pero luego tenemos la IA generativa, que no es lo mismo, solo que la IA generativa es que ha aprendido a hablar en nuestro idioma y a comunicarse nosotros en nuestro idioma. Entonces, hay que diferenciar muy mucho cuando hablamos de marketing de futuro, la una y la otra. Lo primero que quiero deciros es acerca de la medición del ROI. Supongo que aquí hay muchos profesionales y habrá también estudiantes. ¿Qué es la medición del ROI? Las empresas venden cada semana lo que quieran vender y hacen muchas cosas para vender. Nosotros hacemos modelos matemáticos para intentar decirles a las empresas de todo eso que hacen, cómo les funciona. Y en particular la publicidad. Entonces hay muchos enfoques, en particular hay 3 grandes enfoques, conocidos por la mayoría de los profesionales que estáis aquí. El marketing mix modeling, que es un enfoque estratégico, modelo de serie temporal, metemos las variables, vemos cómo se relacionan y de ahí aprendemos cómo funciona la tele, cómo funciona Google, cómo funciona exterior. Luego tenemos multitouch attribution, mundo digital. Este de aquí es estratégico, lo ve todo desde lejos de manera agregada. Aquel lo ve solamente la parte digital, pero la ve en tiempo real y de manera muy desagregada. Es otro tipo de conocimiento, pero le falta esta visión estratégica. Y luego tenemos los experimentos, que es la solución a un hándicap que tienen los otros dos, que es que los otros dos, cuando las variables están muy correlacionadas, es decir, cuando tú siempre que haces tele haces exterior, estos modelos no son capaces de distinguir exactamente cuánto viene de tele y cuánto de exterior. Entonces surgen los diseños de experimentos, que es, no lo mido todo, solo mido una cosa, pero pongo aquí un grupo de consumidores, aquí un grupo de consumidores gemelos, estos los impacto con YouTube, estos no los impacto y veo si funcionan. Desde mi punto de vista, los experimentos no funcionan bien en marketing, por mi experiencia. ¿Por qué? Porque el diseño de experimentos es una cosa que nace en la química. Y en la química sí que hay cosas que son exactamente iguales, menos lo que tú vas a hacer. Tú tienes una solución, tienes la misma solución en otro vaso, aquí echas una gota de azufre y eso, si explota, es por el azufre. Pero en marketing eso es un poquito más complicado. Entonces, la IA. ¿Qué pretendemos con la IA? O sea, el mundo, para un anunciante, esto es un dolor de muelas. Esto es un dolor de muelas. ¿Qué querría el anunciante? Pues tener el ROI en tiempo real. El ROI de verdad, la verdad. ¿Qué quiere el anunciante? La verdad. Eso significa que un montón de cosas, como todas estas que veis aquí, los datos de ventas, otras cosas que suceden, todos los datos de medios, estén en tiempo real. Aquí la máquina ayudaría. Pero no nos vale con la máquina. Hay muchas empresas que están intentando hacer eso. ¿Por qué no nos vale con la máquina? ¿Por qué el humano es importante? Porque cada negocio es un mundo. Y tú con estos modelos tienes que intentar reflejar ese mundo. Por ejemplo, fijaros, esta es una historia de un anunciante que quiere vender. Hace muchas cosas para vender. Pero lo que él piensa es que cuando hace publicidad,
la gente contacta con su marca, la recuerda, la tiene en su mente. Eso hace que la gente considere su marca a la hora de comprar. Y por último, la gente compra. Y esto hay que llevarlo a la matemática. Y un agente de IA, un modelo de inteligencia artificial, si tú no se lo dices o no lo ve que lo has hecho en el pasado, él no lo sabe. Si es algo nuevo, espontáneo, creativo, que te diferencia, no lo sabe. Entonces necesitamos aquí también el equilibrio entre las máquinas y los humanos. Un matiz para los que os interese esto del marketing mix modeling. Yo llevo toda mi vida haciendo esto. Empecé cuando eran pocos los canales y estos modelos econométricos funcionaban muy bien. Ahora he vuelto a este mundo y he vuelto a meterme en este lío. Y esto es un absoluto desastre. Dejadme que os comparta que, ¿cómo puedo estar por las mañanas hablando de agentes de IA, de modelos predictivos de optimización y por las tardes recibir 2 ficheros de un anunciante que se lo ha pedido a la agencia, que ha tardado 4 semanas con 2 datos que están mal? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué está pasando en marketing? Profesión. ¿Cómo podemos hablar de IA cuando los datos de marketing son un absoluto desastre? Un absoluto desastre. Cuando las agencias los pierden, cuando Nielsen te dice que no guarda datos más allá de 2 años, y si de repente ves que quieres hacer un modelo, no hay datos. ¿Qué nos está pasando a la profesión? ¿Por qué no nos sentamos y decimos, vamos a ver qué pasa aquí? Porque es que es tremendo, de verdad, a mí me duele esto. Me duele hablar de estas cosas y luego decir, pues esto es un absoluto desastre. ¿Cuál es la visión que creo más actual y que soluciona más? Combinarlos. La estratégica con la atribución. Tú no puedes ir departamento de marketing, parte digital con atribución a un anunciante. Y Meta tiene un ROI de 5,4. Hago un modelo econométrico. Meta tiene un ROI de 25. ¿Qué dice el anunciante? ¿A quién me creo? Esto cada día, ¿eh? En mi día, cada día. Otra parte del marketing, la marca. ¿Qué va a pasar con la IA y la marca? ¿Qué implicación tiene todo esto para las marcas de los anunciantes? ¿Qué es la marca? La marca es un valor intangible. Eso es una cosa complicada para los jóvenes. ¿Qué quiere decir que es un valor intangible? Quiere decir que si tú haces una encuesta, no puedes preguntar a una persona de 0 a 10, dime cuál crees que es el valor de la marca Danone. No puedes. ¿Por qué? Porque un intangible es una cosa complicada, que no se puede tangibilizar. ¿Cómo se miden este tipo de valores? Con una serie de estudios y de métricas y de técnicas muy sofisticadas. Eso significa que la IA ahí no entra, porque desarrollar este marco teórico lo ha tenido que hacer un humano. Uno o varios a lo largo de varios años. Una vez lo tenemos, sí que la IA nos puede dar velocidad. ¿Qué va a pasar cuando todo sea automático? ¿Qué va a pasar cuando tu nevera se dé cuenta de que ya no tienes mantequilla y automáticamente pida al supermercado que te envíe una mantequilla? ¿Qué va a pasar con las marcas? ¿Quién se está preocupando de eso? No, nosotros sencillamente vamos en la montaña rusa y nos dejamos llevar. Y nos dejamos llevar, como nos pasó con la tele. ¿Qué pasó con la tele, chicos jóvenes? Pues tú ponías un anuncio en tele y te lo veía toda España. Y entonces toda España iba y compraba tu producto. Salió digital. ¿Y qué ha ido pasando? Quítale a la tele, quítale a la tele. ¿Y quién ha ido perdiendo? El anunciante. Porque donde el anunciante antes invertía 1.000 y ganaba 10.000, ahora invierte 1.000 y gana 1.500. Y esto nos va a pasar con las marcas. Por eso todo esto, y mi gran mensaje es, cuidado, equilibrio. Cuidado, equilibrio. Más cosas, clientes. Normalmente, fijaros, todas las empresas tienen todas una área dedicada a los clientes, con un montón de cosas, con su CRM, tal. El primer paso ha sido meter la inteligencia artificial de tipo predictiva. Intentar automatizar todas estas cosas. Quizás de todo lo que yo os voy a contar, aquí es donde más cabida tienen los agentes. Aquí os he puesto un ejemplo de un agente. ¿Qué diferencia hay entre una IA y un agente? Todo esto tiene sus fronteras y sus límites difíciles de separar. Pero os he puesto un ejemplo. Fijaros, ¿qué hace un agente? Un agente en el punto 1 lee un email de un cliente. En el punto 2 sabe qué dice el email. Razona.
en el punto 3. Es capaz de relacionar ese email con otros contactos con ese cliente, es decir, email anteriores. Tiene memoria. Es capaz de planificar qué hacer y es capaz de hacerlo. Eso es un agente. Un agente se acerca mucho más a poder sustituir una función de un humano. Más cosas que vamos a ver de inteligencia artificial en el mundo de los clientes. Por ejemplo, no sé si aquí habrá algún anunciante, pero los anunciantes, los fabricantes, las empresas, tienen en general clasificaciones de sus clientes con una tipología. ¿Yo qué clientes tengo? Pues mira, yo tengo 5 grupos de clientes. Los que hacen estas cosas y son de estas edades y no sé qué, luego otros. Y nos hemos ido manejando así. ¿Por qué? Porque según el grupo de clientes que tú tengas, pues haces acciones diferentes. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora con la inteligencia artificial tú lo puedes poner eso en tiempo real. Significa que no tienes nunca un grupo fijo de clientes. Tus clientes cada día mutan en función de lo que hacen y de cómo viven. Y esto es un antes y un después. Os lo cuento, pero todavía no está muy implementado. Porque todas estas cosas, cuando las empresas luego las implementan, tienen un montón de implicaciones que la mayoría de las veces chocan con problemas de datos en el área de marketing. Otro mensaje para todos los profesionales. Hablamos siempre, hace muchos años, de la gobernanza del dato. Con un CDO en las empresas, un Chief Data Officer. Bien, pero marketing necesita su propia gobernanza. Un Chief Data Officer jamás va a saber lo que se necesita saber para gobernar el marketing. Un mensaje importante. Última milla. Dedicado a Fran. ¿Qué es última milla? Última milla es ahí donde estás enfrente del lineal sabiendo lo que sé de ti, ahí te voy a mandar un mensaje publicitario. Importantísimo también la inteligencia artificial. Esto se puede hacer también con Edge Computing, Edge Machine Learning, que es que que tengamos wearables que tengan directamente aquí el software analítico. Eso facilita mucho las cosas, da más rapidez, gasta menos energía y hace que todo sea más seguro. También es otro punto de futuro. Pricing, otra área de marketing súper importante. ¿Cómo tiene que ser el pricing? A mí me cuesta esto porque soy mayor. Yo normalmente, cuando yo hago mis presupuestos, me cuesta. Yo tengo gente joven en mi empresa y me dice, jo, Maca, es que vendemos muy barato. Porque yo vendo en función de lo que trabajo. Que trabajo poco, barato. Que trabajo mucho, caro. O sea, dinero, te quiero decir. Pues esto no tiene por qué ser así. El pricing dinámico es, yo voy a poner un precio en función de lo que ahora, en este momento, para ti, vale mi producto. Para esto es imposible hacerlo con humanos, porque esto tiene que hacerse en tiempo real. Hay que hacerlo coordinados con inteligencias artificiales y algoritmos. Pero esto tendría que estar aquí ya. Lo conocéis porque lo usáis mucho en los aviones, a veces en los teatros. ¿Pero por qué solo ahí? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es una gran barrera esto, porque muchas veces las empresas, hasta que lo hacen, tienen mucho miedo de ser los primeros que lo hacen y que eso haga que los clientes salgan huyendo. Pero ¿cómo empezaron los aviones con esto? ¿Por qué vas sentado en el avión a dar a una persona y le preguntas, oye, ¿cuánto has pagado? 30 euros y tú 342. Esto pasa, eso es pricing dinámico, porque a lo mejor esa persona compró el billete hace 5 meses o 6 meses y es una persona de un target que no lo tengo como prioritario. Y a lo mejor la otra persona lo compró hace 3 días, el avión estaba prácticamente lleno y tiene una serie de parámetros que tiene en cuenta para saber que esa persona va a ser capaz de pagar 342. Gran futuro para el marketing, el pricing dinámico. En ese punto y también en este otro. Este es otro punto de dolor. Muchos de vosotros no sabéis tanto en las agencias de pricing en el anunciante. Pero este es otro punto de dolor. ¿Dónde hay un buen dato de pricing? En ningún lugar. Es el peor dato que tienen los anunciantes. ¿A qué precio vendo mi producto? Y os lo digo, tecnológicas, gran consumo, energía, no hay datos buenos de pricing. En este sentido, la IA nos puede ayudar mucho. Sobre todo, por ejemplo, en gran consumo, porque gracias a la IA podemos tener datos de pricing en tiempo real y ser capaces de analizar a cuánto se está. Por ejemplo, ¿qué no sabe Coca-Cola? Os vais a reír, pero ¿qué no sabe Coca-Cola? ¿A cuánto vende cada bar su Coca-Cola?
Porque cada bar vende su Coca-Cola al precio que lo quiere vender. Coca-Cola, todos los bares les vende su Coca-Cola al mismo precio, pero luego cada bar hace a lo que quiere. Aquí la IA se está colando con gente joven que está creando empresas que tienen muchos datos, que los consiguen de cualquier manera, y eso también es un punto de gran crecimiento en el área de marketing. Contenido, no me voy a parar aquí, pero os voy a enseñar una cosa que hice yo como por el año, ¿qué año sería esto? 2013. 2013, fijaros. En el año 2013 me llamaron unos amigos míos venezolanos y me dijeron, Maca, estamos pensando en hacer un tema de contenidos automáticos, que era justo cuando estaba todo el tema de Trump, de todo el tema de la manipulación, etcétera. Estamos pensando en hacerlo así y tal. Y entonces yo le dije, bueno, dame qué datos tienes de Facebook, no datos desagregados de Facebook, porque en ese momento Facebook no daba datos desagregados, sino sencillamente lo más desagregado que te puede dar Facebook. Entonces, con esos datos más desagregados, aplicamos un tema matemático para hacer un tema de clústeres. ¿Y qué éramos capaces de hacer? Esto es un banner de un real, de un anunciante de calzado. Pues con eso éramos capaces de hacer en tiempo real un banner. Teníamos 8 tipologías de personas. Eso lo detectamos con las matemáticas. Luego, para cada tipología de persona, automáticamente cambiábamos tanto la imagen como el mensaje. ¿Qué es esto? ¿Publicidad o manipulación? La barrera también es fina, muy fina. Ahora imaginaros, si esto fue en el año 2013, ¿qué se puede hacer ahora? O sea, una absoluta locura. Creo que alguno de los chicos lo ha dicho antes. O sea, no es una tecnología, es una forma de vida. Es una forma de vida. ¿Qué viene? Fijaros, lo que viene, que se denomina como la superinteligencia. Ya los agentes de IA, yo os digo una cosa, jamás, nunca, nunca van a ser inteligentes, nunca. Pero van a hacer cosas inteligentes. Otra fina barrera. Otra fina barrera. ¿Qué diferencia hay entre ser inteligente o hacer cosas inteligentes? Ellas no son inteligentes porque son puros algoritmos que se alimentan de nuestros datos, that's it, un tema de probabilidad sencillamente, pero hacen cosas mucho más inteligentes que nosotros, cada uno de nosotros solos, de manera aislada. ¿Hacia dónde vamos? Fijaros, el next step es que cada IA en su entorno, por ejemplo, los chatbots que utilizamos en casa, Siri utilizo yo. Siri a mí me contesta igual que a cualquiera de vosotros. Pero ¿qué va a pasar? Estas inteligencias cada vez más van a ser capaces de aprender de su entorno. ¿Qué matiz es este? Mi entorno es diferente de cada uno de vuestros entornos. ¿Y eso a qué va a dar lugar? A que cada inteligencia artificial sea diferente según cada entorno. Y esto es un antes y un después. Van a seguir sin ser inteligentes, pero es un antes y un después. Porque cada IA va a ir creciendo en función de su entorno y va a ser diferente de otras IAs. Ya voy cerrando. Me dice la gente, ¿a quién contrato? O sea, ¿qué perfil cojo, Maca? Hace un par de años, como esto va tan rápido, ¿qué pasó? Ya hubo un cambio aquí. Hace un par de años, quizás antes de COVID, o sea, que hace más. Antes de COVID hubo una especie como de boom de contratar grandes expertos en temas particulares. Tú antes tenías un matemático o un ingeniero en la empresa y ya ibas sobrado a todos estos temas a nivel de antes. Aquí hubo una especie de boom. Muchas agencias empezaron a contratar ingenieros, ahora las agencias están llenas de ingenieros, pero gente con un perfil muy especialista. Tenemos estos, los superespecialistas, ahora tenemos los que las universidades están formando, que lo decía el decano, que hablaba al principio, que en general estudies lo que estudies, de una u otra manera estás en esto, o sea, algo hay ahí analítico de una u otra manera. Y luego tenemos el resto de perfiles. Fijaros, ni me importa, porque en el futuro, o sea, todos nosotros vamos a ser ciudadanos científicos de datos. ¿Qué quiere eso decir? Que es que todos vamos a poder hacer cualquier cosa. Optimizar, predecir, segmentar, clusterizar.
¿Y qué va a ser lo importante ahí? ¿Lo importante ahí va a ser el algoritmo de optimización? No, ese va a ser igual para todos. Lo importante ahí es la idea que tengas tú, que tienes que saber de tu tema, en particular de marketing. Esta es la clave, esta es la clave. ¿Qué digo yo? Si tú sabes de un tema, la IA te aumenta. Si tú no sabes de un tema, la IA te atonta. ¿Te hace tonto? Para jugar, no. Nos ha pasado a todos. A mí me pasa mucho. Yo he hecho todo, he hecho vídeos, me he puesto a hacer post, pero no. ¿A mí dónde me aumenta la IA? En mis modelos matemáticos. ¿Dónde me hace muy grande? En lo que yo sé lo que ella me dice y la utilizo para hacer lo que yo hago bien mucho mejor. Para mí esa es una de las claves. Automatización, que se habla mucho. En el futuro vamos a trabajar, los jóvenes. ¿Va a haber trabajo en el futuro? ¿Va a haber que estudiar carreras? ¿Cómo se van a estudiar? Aquí solamente un punto. Una cosa es una tarea, otra cosa es un trabajo. Un trabajo es la suma de muchas tareas. Aquí os he puesto un ejemplo de un brand manager y la probabilidad que tiene de que diferentes tareas que hace sean sustituidas por IA. Redactar y revisar informes de medicamentos, alta. Interpretar estudios clínicos, un brand manager en el mundo de farma, alta. Revisar interacciones medicamentosas, media. Asesorar a pacientes sobre tratamientos, baja. Baja. Levantar la mano, ¿a quién de vosotros os ha alguna vez en vuestra vida exasperado un call center? Exasperado. Yo, por ejemplo, que trabajo en estos temas, cada vez que llamo a uno digo, de verdad, Dios mío, de verdad, necesito humanos aquí. Ya veréis cómo todo esto, porque el mundo es cíclico, va y viene. Todo eso cambiará. ¿Qué hay que hacer para que la IA no te quite tu trabajo? No lo voy a nombrar, pero ¿qué hay que hacer? Lo que no hay que hacer es esto. Esto es lo que no hay que hacer. Hay que formarse, la gente joven, hay que estar al día, hay que seguir a los gurús, hay que tener cultura de lo que está pasando. No hay que saberlo todo, es imposible, pero tener cultura, estar un poco al día. Y luego la aumentación, que para mí es la clave. La aumentación, yo sinceramente siento que es impresionante. Yo donde antes escribía un artículo, ahora escribo 25. Pero porque quiero escribir 25, podría escribir 50. La gente que programa. Muchos de vosotros jamás os habéis planteado programar en Python. ¿Sabéis cuánto tiempo tardaría yo en poneros programando en Python? Ni media hora. Ni media hora. Que las posibilidades son infinitas. ¿Qué no podemos perder? Nuestras características como humanos. La creatividad, para mí, la más importante. ¿Cómo crea el humano? Ostras, es que no lo sé. Pero, no sé, generación espontánea. La manera que tiene de crear el humano es diferente. No se tiene algo mágico. Es muy distinto a cómo crea la máquina. Tú a la máquina le puedes decir, hazme un cuadro de una flor, 50% Dalí, 50% Van Gogh. Y te lo va a hacer, pero no de la manera creativa que te lo hace un humano. Nosotros no podemos dejar de aportar en la creatividad. Pensamiento, juicio crítico. Me preocupan mucho los jóvenes en este punto. Cuando vienen becarios a mi empresa, muy bien, cuando vienen becarios a mi empresa, lo primero que hago, el otro día me pasó, con un sobrino mío que le he cogido, está estudiando matemáticas. Y le he dicho, venga, vente que te vienes y haces las prácticas conmigo. Y le digo, lo primero que vas a hacer es que te voy a mandar un fichero Excel porque quiero que veas los datos. Y me dice, ay, es que no tengo Excel. Casi me desmayo. Casi me desmayo. Es que, ¿qué les pasa? De verdad, mira, yo tengo un equipo. Todos modelizan en Python. Yo todos los modelos los hago en Excel. Podría hacerlos en Python porque sé programar en Python. Pero es que en Python no ves los datos. No pintas la serie de ventas o la serie de la inversión en Google. No te das cuenta de que la tele tiene inversión en grandes olas y Google tiene una inversión permanente en el tiempo. Y como ser humano te das cuenta que eso en el modelo va a afectar. Porque si tú tienes una serie always on, esa serie el modelo te la va a coger
porque es parte de su nivel base de las ventas. Y estamos beneficiando en la medición a un always on versus una tele que tiene grandes oleadas y eso no se va a notar en el corto plazo como un gran incremento. Eso jamás se va a dar cuenta ni nadie que modelice en Python ni una IA. Entonces, la gente joven, ¿cómo tenemos que ayudarles? Porque la responsabilidad es nuestra. Tenemos que ayudándoles a que salgan de esa automatización, de esa relación tan íntima que tienen con las máquinas por nuestra culpa y enseñarles el otro lado. ¿Cómo está mi sobrino? Feliz. ¿Por qué? Porque está descubriendo cosas, entre otras cosas, cómo pensar. ¿Cuántas veces pensamos al día? Ahora, ¿cuántas veces pensaba yo cuando tenía 18? Más, muchas más. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna facilidad y tenía que hacer muchos más esfuerzos de pensar. Ahora pienso mucho menos y en el futuro, ¿y entonces qué va a pasar? Pues que estamos out de la ecuación. Esto os lo cuento a vosotros, pero yo tendría que hablar esto con los estados. No me digáis, tendría. O sea, es que es tremendo. Me preocupa mucho, de verdad. Pero bueno, espero que os haya llegado el mensaje. Muchísimas gracias.